Bienvenida a este otro episodio de Brilla. Y bueno, solamente recalcando cuál es el propósito de tener un espacio como este, Brilla. La palabra de Dios nos insta a brillar delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y de esta manera glorifiquen a Dios. Así que hemos estado mencionando que dentro de este espacio estaremos hablando hacia la mujer, de un corazón de mujer a mujer, en diferentes aspectos, en algunas miniseries. Comenzamos con una miniserie, ¿y tú qué tipo de madre eres? Hemos visto también el papel de la esposa y también vamos a tener otro tipo de enseñanzas prácticas de la palabra de Dios. En esta ocasión no va a ser una miniserie, va a ser una enseñanza que ha cambiado mi vida y que está en la palabra de Dios, y vamos a ir directamente a este tema. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y vamos a ver que en Juan 10:27 nos dice Jesús, esto es Jesús hablando: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. De verdad que si hacemos nada más una breve mención, reflexión acerca de esto poderoso que nos está diciendo Jesús, dice mis ovejas. Así que nos está haciendo una referencia de cómo nos llama de alguna manera en la palabra de Dios, en el libro de Juan 10, a nosotros, a nosotras, ovejitas, ovejitas. Y vamos a ver y analizar varias cosas de esto. Oyen mi voz y las conozco y me siguen. Yo las conozco y me siguen. En esta alegoría, ¿y qué es una alegoría? Esto es una ilustración. Una ilustración, Dios nos está entonces comparando con ovejas. Es una comparación, una alegoría, nos compara con ovejas. Así que lo primero que quiero recalcar es que Dios nos ha dado la capacidad de escuchar con oídos espirituales la voz de Dios. Si podemos escuchar la voz de Dios, quiere decir que entonces Dios habla, Dios se comunica. Y qué mejor manera que su palabra, que nos ha dejado como una referencia, una herencia de lo que Dios ha dicho con su boca, y Él habla. Entonces, es importante recordar que escuchar a Dios va a comenzar con un deseo genuino de escucharlo. Lo repito, escuchar a Dios comienza con un deseo genuino de escucharle. ¿Realmente tú quieres escuchar la voz de Dios? Es algo que en tu corazón es un anhelo y, Señor, yo quiero escucharte, yo quiero escuchar tu voz. Y lo hermoso es que Dios contesta a todas aquellas personas que de manera genuina queremos escucharle. Su palabra está viva. La palabra de Dios está viva y nos habla. La palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. La palabra de Dios no es un libro antiguo ni es un libro moderno, es un libro eterno. Así que será nuestra elección, será tu elección y será mi elección si prestamos atención a los mensajes de la palabra de Dios, a los mensajes que tiene las Escrituras. Ahora, si tienes problemas para discernir la voz de Dios, puedes comenzar con una sencilla oración y decirle ahorita mismo: Señor, Padre Celestial, ¿cómo puedo escuchar mejor tu voz? Dame oídos para escucharte. Señor, incluso mientras tengo un día ordinario, mientras hago mis actividades ordinarias, ayúdame a escuchar el sonido de tu voz y que no me confunda con otro tipo de voces alrededor de mí. Amén. Bueno, vámonos entonces al capítulo 10, nuevamente, de Juan 10, verso 1 al 3, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. ¿No te hace ver esto una relación personal del pastor con su oveja? ¡Qué precioso! Por su nombre, las llama por su nombre.
Así que, qué lindo es Dios que quiere tener una relación personal con el ser humano desde el momento de la creación que hizo Adán y a Eva. Dios es un Dios relacional, quiere relacionarse con nosotros. De hecho, Emmanuel, el significado es Dios con nosotros. No hay tal cosa como tantas religiones que hoy día vemos. Gánate el amor de Dios, trata de satisfacer a ese Dios enojado, a ese Dios molesto. Él es el que se inclina, Él es el que quiere tener la relación con nosotros, Él es el que dio el primer paso y esto es precioso saber. Él quiere tener una relación personal contigo. Verso 4 y 5 del mismo capítulo 10 nos dice, um, cuando saca todas las suyas, está hablando de las ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Wow, los pastores en el lejano oriente emitían ciertos sonidos especiales que las ovejas reconocían. Y al día de hoy todavía podemos encontrar en lo natural, pastores como invierten cientos y cientos de horas con sus ovejas para que ellas sean las que se familiaricen con su voz. Vamos a dejar aquí también una referencia de un video que se me ha hecho tan simpático, pero tan atinado, para que lo veas y te des cuenta cómo las ovejas escuchan solamente a su pastor, no a cualquiera. Por eso te animo de verdad, ve este video que vamos a dejar como referencia. Vamos a continuar. Entonces el verso 6 y 7 dice que esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ya mencionamos que la alegoría es una ilustración. Yo soy la puerta. ¡Wow! ¡Qué increíble! Solo Jesús ha dicho, yo soy la puerta. Ninguna persona sobre la faz de la tierra que haya querido tomar el lugar de Jesús ha dicho las palabras que solamente Jesús, 100% hombre, 100% Dios, ha dicho. Yo soy la puerta. En los tiempos donde David, en el Antiguo Testamento, sabemos que David es un personaje histórico del Antiguo Testamento, de la vida real, que fue e hizo cosas asombrosas, pero en su etapa inicial de ser un preadolescente, adolescente, su oficio era un pastorcito, un pastor de ovejas, el cual dedicó e invirtió cientos y cientos de horas cuidando a sus ovejas. Por eso él tiene tanto respaldo al hablar del Salmo 23. Pero bueno, en esos tiempos, durante todo el día, en el sol tan caliente, cuidaba sus ovejas y en la noche el pastor metía a las ovejas a un semicírculo de piedra y ahí los metía para que durmieran. ¿Y sabes qué? El pastor, en este caso David, mira, aquí lo tenemos en la imagen, se atravesaba como una puerta. Aquí te das cuenta entonces, para que tu imaginación metía las ovejas, este es un semicírculo, y David se atravesaba como una puerta. El pastor se atravesaba como una puerta. ¿Para qué? Para cuidar a las ovejas, que ninguna por ahí somnolienta, sonámbula, se quisiera salir de ese semicírculo y mayor aún, que ningún animal quisiera entrar y devorarse a una oveja. El pastor era la puerta. Qué hermoso saber que en Juan 10 dice Jesús, yo soy la puerta. Del verso del 8 al 10 del capítulo 10 de Juan, vamos a volver, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Ojo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10 realmente es un versículo tan citado, tan conocido, pero todo el contexto es muy importante del capítulo 10. Y es cierto, el ladrón no viene sino para matar,
hurtar y destruir. ¿Y de quién está hablando esta porción de la palabra? De Satanás, del diablo, del enemigo, del maligno. Todas estas referencias están en las Escrituras. Y a eso viene, a tratar de matar sueños, a tratar de destruir planes, a tratar de acabar con lo que Dios quiere hacer en la vida de todos aquellos que le seguimos. Pero me encanta el versículo 10, que no solamente habla de esta noticia devastadora de lo que hace el enemigo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué significa la palabra vida? La palabra vida, el término en griego es bios, que es la biológica, pero también en este contexto es zoe. Yo he venido para que tengas zoe. Yo he venido para que tengas calidad y plenitud de vida. No solamente que subsistamos. El plan de Dios no es subsistir y llegar como Terminator hasta lo último de nuestra vida, arrastrándonos, pasé de panzazo al cielo. No, es para que tengamos calidad y plenitud, y esto no tiene nada que ver con el evangelio de la prosperidad. Eso sería otro tema y esto no está en esta enseñanza, pero Jesús ha venido para darnos a nosotros calidad y plenitud de vida. Así que el verso 14 de este capítulo 10 dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. El verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¡Qué lindo! Él mismo se llama: yo soy un buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Recordando entonces la importancia de lo que un pastor hace para que la oveja se familiarice con su pastor, es invertir tiempo para que nosotras, las ovejitas, podamos reconocer su voz. Y cuando Él nos hable, podamos reconocerlo y seguirlo. Ahora vamos a ver algunos puntos muy interesantes, y esto también combinado con el Salmo 23, porque ya mencionamos quién es el autor del Salmo 23, David. Y de todos los atributos que David hubiera podido decir en el Salmo 23, que dicho sea de paso, en los Estados Unidos es prácticamente el salmo que se dice en un funeral. Cuando están enterrando a una persona, es el salmo que utilizan: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado me infundirán aliento. ¿Sabes qué? Este salmo es para vivirse. No es para que nos lo digan cuando ya uno está muerto, es para vivirlo. Valga la redundancia, vivirlo en vida, en vida. Por eso él lo escribe. De todos los atributos que David hubiera podido decirle a Dios, le dijo: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. David era un gran guerrero. David era habilidoso, un gran guerrero, y podría haberle dicho al Señor: el Señor es mi capitán, el Señor es mi guerrero fuerte, pero no, le dijo: el Señor es mi pastor. ¿Te has puesto a pensar en esto? Si no, toma estos minutitos para recapacitar y decir: a ver, David escribe esto, David, si yo lo hubiera, si alguien más lo hubiera escrito, alguien más hubiera escrito este capítulo del Salmo 23, pero que no hubiera sido pastor, no hubiera tenido la esencia que tiene este capítulo poderoso, el Salmo 23. Pero lo escribe David. David, quien fue pastor de ovejas y que invirtió docenas y centenas de horas y horas siendo pastor. Ese era su oficio. Tú eres mi pastor. Él entendía lo que era cuidar a una oveja. Él entendía ese oficio. Él entendía la condición de las ovejas.
Oh, sí que tuvo tiempo para echarles ojo, sí que tuvo tiempo para analizarlas, sí que tuvo tiempo para distraerse, observar, ver de lejos, sentarse, medio acostarse, boca arriba, boca abajo. ¿Y sabes qué? Él desarrolló este oficio por años. De hecho, lo vemos en Primera de Samuel 17, del verso 34 al 36, en un diálogo que tiene con Saúl. David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Qué increíble respuesta le da David a Saúl cuando iba a enfrentarse con Goliat. Él se ejercitó por años en ese oficio. Nunca imaginó que todo eso que él invirtió algún día le serviría para algo y para muchas otras cosas, no solamente para matar a Goliat. Cuando llega la oportunidad, ya es tarde para prepararnos, mujeres. ¿Qué hubiera pasado si David trata de prepararse cuando llegó el león o el oso? Tarde, tarde. Él se preparó e invirtió esas horas defendiendo a las ovejas. Así que cuando nosotras, no sé si a ti te gustan las ovejas, por un tiempo a mí fue mi animal favorito. Sigue siendo uno de ellos, pero por un tiempo en mi casa yo tenía trapitos de ovejitas, tapetitos de ovejitas. Mi casa era estilo country y tenía muchas ovejitas. Me encantan. Quiero que veas, por favor, vele el rostro a esta hermosura. Son de los animales más vulnerables que hay en el reino animal. No tienen mecanismo de defensa. Los gatos tienen garras, los perros tienen colmillos, son rápidos, los conejos corren, las ardillas son rápidas, veloces, corren ante el peligro. Pero las ovejas, ¿qué es lo que hacen ante el peligro? ¿Sabes lo que hace una oveja ante el peligro? Se queda congelada. Se queda totalmente paralizada, congelada. Se dice que un cougar, este animal felino, puede devorar a una oveja mientras ella está paradita en sus cuatro patas. Se quedó estática, sin hacer nada. No tiene mecanismo de defensa. Si se llega a caer de espaldas, se puede morir, porque no sabe rodarse. ¿Cómo se llama una oveja sin pastor? Esta es una pregunta para pensar. ¿Cómo se llama una oveja sin pastor? Se llama lunch. La oveja es un animal frágil y se ve tan gordita, ¿cierto? La ves y dices, uy, qué gordita, mira, me la quiero llevar. Mira esto. Pero una vez que trasquilan y le quitan la lana que la hace ver tan gordita, ves su fragilidad. Hay tantas referencias en la palabra de Dios acerca de ovejas y solo quiero citar una en Isaías 53:7, hablando de Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Wow. Vamos a ver rápidamente algunas características de la oveja. Acuérdate, capítulo 10 de Juan, el Señor nos está haciendo una comparación y nos llama ovejitas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo soy una oveja. Yo quiero ser una oveja. Yo decido ser una oveja. Ahora, vamos a ver algunas características en lo natural. Las ovejas son testarudas y tontas, tontitas. El pastor les dice, vente para acá, y la oveja dice, para allá. Se quedan o estáticas o se van para el otro lado. ¿Te suena? A mí me suena. Acá está tu comida, déjame llevarte a pastos verdes. La ovejita terca y testaruda, aquí quiero quedarme. Me contento con esto, no importa. Algo que tienen único las ovejas es que dependen 100% de su pastor. Dependen 100% de su pastor, ya que sin ellas, ya que sin su pastor, las ovejas mueren. Eso es algo muy bueno. Y tú y yo estamos en la misma condición.
dependemos 100% de nuestro pastor. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Y Él nos está ofreciendo caminar al lado de Él, cerca de Él. No nos va a librar de problemas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú vas a estar conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento y tú me vas a guiar. Las ovejas son tan débiles y sus patitas tan poco flexibles que ni siquiera tienen la capacidad de treparse al pastor. El pastor tiene que cargarlas, tiene que cargar a la oveja. Y de hecho, si una oveja insiste en ser testaruda, terca, necia, por amor a la oveja, lo que va a tener que hacer ese pastor es romperle una patita. No lo hubiera querido hacer. Muchas veces Dios tiene que hacer eso con nosotras. Es cierto, porque a la buena a veces no entendemos. A ver, tengo que subir el fuego, tengo que poner esto en tu vida para que te rindas, para que dependas de mí. Es muy difícil que las ovejas descansen. Es muy difícil que las ovejas descansen. Ahora vamos a ver 4 puntos muy brevemente. No les gusta descansar. Y para que una oveja, identifícate, yo me identifico, pueda descansar, al menos una de estas 4 cosas que vamos a ver tienen que estar presentes. No les gusta descansar. Para descansar, una de estas 4 cosas al menos tiene que estar presente. Número 1, deben de estar tranquilas. No deben de tener temor para que puedan realmente descansar. Y con nosotras es lo mismo. Muchas veces quiero tener el control. Y entre más trato de tener el control, más ansiedad tengo. Y debo de recordar una y otra vez, Señor, por nada debo de estar afanada. Aquí están mis peticiones, aquí está mi oración, aquí está lo que me está consumiendo en mi corazón. Porque tú eres quien me vas a llevar a pastos verdes. Y esa es una dinámica que todas seguramente batallamos y que todas luchamos con ello. Así que, número 1, debemos estar tranquilas, no tener temor de lo que viene. Recordarnos constantemente quién está en control. Número 2, debemos estar libres de conflicto, libres de conflicto. Si hay conflicto entre una oveja y la otra, en la manada no pueden descansar. Piensa, reflexiona. ¿Cuántas veces no tenemos conflicto con otra oveja? Esa oveja puede ser tu esposo, esa oveja pueden ser tus hijos, esa oveja puede ser una hermana de la iglesia. Y tenemos esa situación en el corazón. Y estamos ahí. Y eso no nos permite descansar. Efesios 4:3 nos dice, en guardar, esforzándonos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Así que estoy yendo con puntos muy concretos que me puedo extender mucho más, pero necesitamos considerar estos aspectos, reflexionarlos y decir, híjole, yo tengo conflicto, no tengo paz interna. Como oveja estoy alterada. La palabra de Dios nos insta, si tienes algo contra tu hermano, ve y háblalo. Háblalo. La confrontación, el diálogo es bíblico. El perdón, el tratar de reconciliarnos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Número 3, una de estas 4 deben estar presentes, deben estar libres de parásitos. Las ovejitas. Esto representa, ¿qué representa esto? Esto es en lo natural, ¿qué representa para nosotros? Representa los inconvenientes que en ocasiones tenemos, esas ansiedades que de cuando en cuando tenemos y que no nos dejan descansar. Ansiedad, afán, preocupación. Esto es lo que significa estar libre de parásitos. Y 4 y último punto, en las ovejas, para que puedan descansar, deben estar libres de hambre. Libres, estoy satisfecha, no tengo hambre. Es asombroso que una oveja puede morirse de hambre porque lo que hace, fíjate, pone el pastor a su ovejita, la oveja está comiendo en un pasto verde, come, y fíjate,
Si el pastor no la mueve, la oveja no tiene la capacidad de levantar la mirada y decir, oh, ya me acabé esto y ahorita me estoy comiendo las raíces. Ya no hay pasto verde. Me voy a mover a este otro lugar. No tiene la capacidad. Se queda ahí. Así que, por eso la oveja tiene que confiar 100% en su pastor, ya que el pastor es el que tiene la habilidad y le dice, por acá, te voy a llevar ahora por acá. La pregunta nuevamente, en otros episodios, otros capsulitas hemos hablado, ¿qué tanta disposición tienes de comer de la palabra de Dios, de alimentarte de la palabra de Dios? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué tanto estás meditando las escrituras? ¿Qué tanto tienes apetito por la palabra de Dios? ¿Qué tanto la palabra de Dios está morando, habitando, como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more en abundancia? Ni siquiera dice que more en abundancia. A veces vamos y la consultamos cuando, ay, tenemos un problemón, cuando tenemos una situación terrible. No está mal, pero hablo del diario vivir, del diario. Danos hoy tu pan de cada día, Señor. Que no falte en la mesa, en lo espiritual, en lo natural. ¿Realmente estamos comiendo de la palabra de Dios? Muchas veces nos interesa más lo que Dios nos provea, nos dé, que meditar, que masticar la palabra, que estar en su palabra. ¿Por qué? Porque este punto es sumamente, sumamente importante. Libres de hambre, libres de hambre. Jesús es el único que nos puede dar esas palabras de vida eterna que satisface nuestra vida. Juan 6:35, nadie más ha dicho sobre la faz de la tierra, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre. Hambre. Así que cuando venimos a Él y comemos de las escrituras, de su palabra, eso nos va a dejar satisfechas, nos va a dejar, no tengo hambre de buscar en otro lado, no tengo hambre de reconocimiento, no tengo hambre de que sea mi esposo el que tenga que nutrirme lo que yo necesito, que sea un novio el que tiene que suplir esta carencia, que sea un hijo el que tiene que suplir esta necesidad interna. Es Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Este es un término de intimidad. Ginosco, conocer a Jesús de manera íntima, no intelectual, de manera íntima, de comunidad, de comunión, de tener comunión con Él, de abrirte con Él, de permitirle, quiero escuchar tu voz, Señor, quiero escuchar tu voz. Y esto solamente viene de ser intencionales, mujeres, de ser intencional en nuestras vidas, en la palabra de Dios. Vamos a dejar también la referencia de un video que me ha impactado tanto, tanto. Por favor, velo. Por favor, que ese video te hable, que ese video te ministre. Cómo en China llegan en unas maletas Biblias y cómo la atesoran y la toman y dicen una y otra vez, esto es lo que necesitábamos, esto es lo que necesitábamos. En ocasiones buscamos en tantos lugares, menos en la palabra de Dios, que ella nos acerca al buen pastor. Ella nos enseña a tener comunión con el buen pastor. No viene por ósmosis, no viene por un download, viene por ser intencionales y decir, Señor, quiero ser una oveja que no te cueste tanto trabajo, que yo no sea tan rebelde. Señor, quiero comer de tu palabra. Así que pues espero que esta reflexión, este tiempo, este segmento de brilla, que sea una reflexión que te lleve a la acción, que te lleve a hacer cambios, no cambios ridículos de mañana, Señor, me voy a leer 3 capítulos y estoy en tu presencia 2 horas. Algo, a veces son cosas ridículas, pero sí, mañana quiero comenzar con algo nuevo. 5 minutos meditando tu palabra. Señor, y que a través de ello pueda venir más hambre a mi vida. Y que no sea el afán y las preocupaciones y la ansiedad que reemplacen lo que yo debo de hacer. Así que la siguiente enseñanza, el siguiente episodio va a estar relacionado con quiero anticipártelo, y va a ser
¿Por qué a veces yo no puedo escuchar la voz de Dios? Aquí estamos hablando, mis ovejas oyen mi voz, pero habrá algunos elementos, habrá algunos ingredientes por los cuales no podemos escuchar la voz de Dios. Sí los hay y los estaremos tocando en el siguiente segmento. Que Dios te bendiga.